Ok, continuando con nuestro tema de velocidad, vamos a continuar con el análisis de este caso. Fíjense que acá nosotros observamos que tenemos nuestro vector de posición que es RP. Aquí le ponemos RP y no le colocamos A porque estamos observando que este eslabón está unido aquí a 1, a un punto fijo. Quiere decir que este A pues sobraría en ese caso porque consideramos que sería una velocidad del punto P, una velocidad absoluta. Adicional a eso observamos nuestro cambio angular y pues observamos nuestra velocidad angular en su convención pues positiva y negativa. Correcto. Ahora bien, se nos propone una pregunta. ¿Cómo representaría el vector RPA como un número complejo en forma polar? Entonces yo podría decir que mi vector RPA va a ser igual a ¿quién? En forma polar, el número complejo en forma polar, ¿cómo quedaría? Pues como lo he venido trabajando, pues primero colocamos nuestro vector posición, que en este caso pues podemos representarlo como RP o P, E y a la teta ¿de quién? Pues de P. ¿Correcto? Esa sería la respuesta de lo que nos preguntan acá. ¿Cómo representamos el vector RPA? O en este caso, pues RP, como les comentaba, en número complejo en forma polar. Ahora bien, se pregunta, ¿qué pasaría si se diferencia el vector posición respecto al tiempo? ¿Cómo queda expresado en forma compleja? Entonces, si nosotros derivamos respecto al tiempo, ¿qué quiere decir? Que decimos que el delta de R de P sobre un dt va a ser igual a ¿quién? Pues a la velocidad de P. Si nosotros diferenciamos respecto al tiempo, vamos a obtener la velocidad de P, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que vamos a coger nuestro vector posición en forma compleja, lo vamos a derivar y podemos encontrar nuestra velocidad. Para ello, pues vamos a hacer lo siguiente. Permítanme, adiciono aquí una nueva diapositiva y continuamos con nuestro análisis. Ok. Veamos pues qué decíamos acá entonces. Pues vamos a derivar y vamos a obtener la velocidad. Cuando nosotros derivamos, ¿y qué vamos a derivar? Esta expresión de acá. Ahora bien, entonces, digamos, si yo tengo esta expresión, que decimos que P, E y de teta, la queremos derivar, pues yo voy a decir lo siguiente. La derivada de esto aquí es igual. Entonces yo puedo decir, la derivada del primero. La del primero, ¿quién es? Va a ser P. Yo coloco aquí P puntico para saber qué es la derivada del primero. Por el segundo quieto, que sería E y de teta. Más el primero quieto, que sería P, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, ¿cómo es? Ustedes recordarán que la E a la U, la derivada de E a la U va a ser igual a ¿quién? A E a la U por U'. ¿Correcto? Quiere decir que nos quedaría E a la U, nos queda el mismo término, sería E y a la teta por la derivada de U, que sería este de acá. La derivada de esto, pues, ¿cuál sería? Respecto a T. Entonces, ¿qué haría? La derivada de esto respecto a T quedaría I de teta de T. I de teta de T. Ahora bien, consideremos lo siguiente. Este que colocamos acá, que era P puntico, decíamos que era la derivada, pero miren que este P me representa el vector posición. Si yo lo dejo esta derivada, estaría diciendo que este vector posición, a medida que se está moviendo el eslabón, pues cambiaría su magnitud. Pero en nuestro caso, como nosotros estamos asumiendo desde el inicio que nuestro eslabón es rígido, pues ¿qué quiere decir? Que no vamos a tener ningún cambio. Por consiguiente, yo puedo decir que este término, pues voy a decir que es 0, lo voy a eliminar. Si usted observa ahora este de acá, ¿qué va a encontrar?
pues P va a ser nuestro vector de posición. Sabe que de teta de T, ¿quién es? W. Entonces que ese es W de P, la velocidad angular de P, ¿sí? Por I, imaginario, real e imaginario, pues en nuestro caso complejo, multiplicado por E I a la teta, ¿correcto? E I a la teta. Bueno, con eso yo estaría dando respuesta a esto, pues lo estoy diferenciando y lo estoy diferenciando como queda expresado en forma compleja. Entonces lo diferencio, encuentro la forma compleja, entonces yo puedo decir que esto me representaría la velocidad del punto P. Me representaría la velocidad del punto P. ¿Correcto? Entonces, a través de esta expresión, yo voy a poder analizar mi mecanismo, pues dependiendo del número de eslabones que tenga, correcto, y de las variables de entrada que yo tenga. Para ello, vamos a analizar lo siguiente. Nosotros podemos tener en velocidad dos casos. El primer caso, que dice que son dos puntos en el mismo cuerpo, que se conoce como diferencia de velocidad, y el segundo caso, que son dos puntos en diferentes cuerpos, que se conoce como velocidad relativa. En este caso observamos que es este mismo caso de acá, solamente que ya no viene anclado aquí en A, sino que tenemos un slider. Ese slider nos permite que nuestro eslabón pues tenga una velocidad A, una velocidad lineal A, y pues tenga también una velocidad BPA. Aquí sí le colocamos la A porque sería una velocidad de P respecto al punto A. Solamente que aquí estamos analizando el mismo cuerpo, que sería el caso 1, por lo cual sería un caso de diferencia de velocidad. ¿Qué nos interesa a nosotros encontrar? Nos interesa encontrar la velocidad de P, la velocidad total de P. Para encontrar esa velocidad total de P, pues ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues tengo que tener en cuenta la velocidad de PA y tengo que tener en cuenta la velocidad lineal, ¿sí? Aquí observamos pues que tenemos BPA y tenemos la resultante que sería BP, que sería la velocidad final. Ahora bien, si miramos el segundo caso, que es la velocidad relativa, hace referencia a dos cuerpos diferentes. Esos dos cuerpos diferentes, aquí pues lo que se observa es que yo tengo un carro 1 que a una velocidad P, tengo un auto 2 que a una velocidad A, y lo que queremos encontrar es la velocidad relativa entre P y A, y decimos que es relativa porque son de dos cuerpos diferentes, ¿correcto? Dos cuerpos diferentes. Ahora bien, tenemos que mirar un asuntico. Antes de terminar de revisar esto, ¿cómo vamos a ligar este caso o este caso a nuestro mecanismo? ¿Correcto? Para ello hay que tener en cuenta la siguiente consideración. Me voy a volver por acá. Miremos que ese vector de la velocidad es perpendicular a mi vector de posición. ¿Por qué es perpendicular? Verifiquemos esta gráfica de acá. En esta gráfica observamos que tenemos eje real e imaginario. En nuestro eje real comenzamos con nuestro vector inicial en el eje real, pues que sería RA. ¿Qué pasa si ese vector lo roto 90 grados? Fíjense que ese vector cuando lo roto 90 grados, pues va a quedar sobre el eje imaginario. Entonces quiere decir que por esa rotación va a quedar nuestro vector multiplicado por J, que sería pues el eje imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Que cada rotación que tenga nuestro vector tenemos que multiplicarlo por J, no por I. Aquí yo hablo de I o hablo de J, que se estaría representando nuestro eje imaginario. Entonces yo lo roté 90 grados y fíjense que nos quedó este vector de RA multiplicado por J. Lo roto otros 90 grados, quiere decir que tengo que multiplicar JR por otro J, entonces quedaría J cuadrado. Usted sabe que J cuadrado, J cuadrado es igual a menos 1. Entonces J cuadrado es igual a
menos 1. Pues que me queda menos R. Estoy acá en menos R, lo multiplico por un J, pues quiere decir que lo estoy rotando 90 grados, nos quedaría menos JR, y vuelvo y lo multiplico y nos quedaría ¿quién? Pues R, ¿correcto? En función de ello, pues observemos que si yo puedo decir que este RA viene a ser, por ejemplo, este RP, si yo roto el vector, yo roto un vector 90 grados, pues debe estar multiplicado por J. Ahora bien, observe lo que obtuvimos acá. Me dice que ese vector de velocidad, el vector de velocidad, con el cuento de la velocidad, miren que esa velocidad viene multiplicada por I, o bueno, I o J. Entonces quiere decir que ese vector velocidad va a 90 grados respecto a nuestro vector posición inicial RDP. Entonces fíjense que por eso es que va a 90 grados. Como aquí vemos que está multiplicado por I y observamos que cuando está multiplicado por I o por J refiere una rotación de 90 grados respecto a su posición inicial del vector de posición RDP. ¿Correcto? Ahora bien, cuando yo estoy analizando mi mecanismo, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Ya vamos a mirar eso. Si miramos el mecanismo de 4 barras, fíjense que si yo analizo este eslabón de acá, que es el eslabón R2, respecto a este punto fijo, yo consideraría que tendría una velocidad absoluta. Es la velocidad de R4 respecto a este punto fijo, tendría una velocidad absoluta. Pero si yo quiero analizar la velocidad del punto B respecto al punto A, tendríamos una velocidad relativa. Pero fíjense que cuando estamos analizando esa velocidad relativa, estamos teniendo en cuenta un cuerpo y estamos teniendo dos cuerpos. ¿Sí? Estamos teniendo en cuenta dos cuerpos. Por consiguiente, yo puedo decir que es una velocidad relativa de acuerdo al caso que les decía que tenemos pendiente que está acá, que es el caso 2. Mire que este auto 1 o este auto 2, en mi caso, si lo llevo a analizar el mecanismo, el auto 1 pues sería este eslabón 1, digamos que así, y el auto 2 sería este eslabón 2. Serían dos cuerpos diferentes en donde yo voy a encontrar la velocidad relativa de este punto B respecto a este punto A. ¿Correcto? Entonces fíjense que estos dos autos que están representados acá, yo los puedo representar en el mecanismo de 4 barras por un eslabón de entrada y un eslabón de salida, unidos por esta línea punteada, que podría ser como tal, pues nuestro vector acoplador en ese eslabón de 4 barras. Entonces fíjense que en nuestro mecanismo yo sí puedo decir que tengo una velocidad relativa haciendo ese análisis y llevándolo al caso número 2. Entonces, ¿cómo vamos a analizar ese mecanismo de 4 barras? Tengamos en cuenta esos aspectos. Me dice que aspectos a tener en cuenta en el análisis de velocidad para mecanismos. Primero, se analizará la velocidad instantánea, a la cual se le referirá simplemente como velocidad o como velocidad lineal, como les comentaba. Se analizará la velocidad angular de los mecanismos y el método de álgebra compleja es aplicable a la resolución de vectores. Entonces vamos a utilizar la álgebra compleja como tal para encontrar la velocidad de nuestro mecanismo. ¿Cómo va a ser el proceso de análisis de velocidad? Primero, pues vamos a plantear una ecuación de cierre, ¿cierto? Segundo, pues vamos a llevar nuestra forma compleja de la ecuación de cierre. Tercero, vamos a derivar respecto al tiempo para encontrar los términos de velocidad. Cuarto, pues vamos a identificar el tipo de caso, pues de la ecuación de cierre, pues si es el caso 1, si es el caso 2, ¿correcto? Y vamos a encontrar las incógnitas que se nos pidan como tal del ejercicio en específico. Del ejercicio específico vamos a encontrar qué podría ser. Entonces miremos cómo vamos a aplicar el método álgebra compleja en nuestro mecanismo de 4 barras con juntas de pasador o juntas revolutas que ya conocemos nosotros. Fijémonos, como les comentaba ahorita, pues miren que tenemos el vector R2 y ese vector R2 tenemos aquí perpendicular la velocidad de BA, que esa velocidad de BA tiene esta dirección. ¿Por qué? Porque está en la dirección que nos está dando W2. Entonces, como W2 va en esta dirección, pues en esa dirección va BA. Y recordemos que va perpendicular al vector posición, como les explicaba. Esa sería una velocidad absoluta. Y lo mismo acá, va a 90 grados por lo que les explicaba, porque va multiplicado por el imaginario.
En la dirección pues de W4, que es esta dirección, va perpendicular a nuestro vector posición, tendremos una velocidad absoluta. Miremos ahora bien este caso, nos dice que VA, la velocidad de B respecto a, de este punto respecto a este. Recordemos que los índices que nos dice dónde va la cabeza, dónde va la cola, ¿correcto? Ahora bien, si usted le dijeran que no es BVA, sino decir, no, necesito que me encuentre la velocidad de A respecto a B, ¿qué quiere decir? Que nuestro vector ya no va a ir en esta dirección, sino va a venir en esta dirección, ¿correcto? Va a venir en esta dirección y yo voy a trazar mi vector velocidad perpendicular, que sería este, y lo llamaría B a B. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que hay que considerar si nos cambian como tal los subíndices. Entonces, si nos cambian los subíndices, fíjense también que como yo estoy cambiando esta dirección, fíjense que también estaría cambiando mi ecuación de cierre, porque en el primer caso, cuando estamos calculando la velocidad de B respecto a, este sería mi punto de desconexión. Ahora si encuentro la velocidad de AB, este sería ahora mi punto de desconexión. Y lo que ya habíamos discutido, pues lo que van a cambiar, pues van a ser las orientaciones de los ángulos de los eslabones. Entonces nos piden acá que encontremos la velocidad angular de 3 y la velocidad angular de 4 y encontrar las velocidades lineales, la velocidad de A, la velocidad de BA y la velocidad de B. Velocidades absolutas y velocidad relativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Vamos a considerar la velocidad de BBA, entonces vamos a olvidar esto de acá y vamos a decir que este punto B va a ser nuestro punto de desconexión. Por consiguiente, yo puedo plantear trayectoria inferior, trayectoria superior para encontrar mi ecuación de cierre. Yo puedo decir que R2 más R3 es igual a R4 más R1. Fíjense que acá observamos inicialmente eso. R2 más R3 es igual a R4 más R1, solamente que aquí yo lo dejé a este lado, entonces nos quedaría menos R4 menos R1 va a ser igual a 0. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues expresarlo en forma compleja con la expresión de Euler, que nos quedaría pues R2, pero fíjense que este R2 pues aquí se llama como A, R3 se conoce como B, R4 se conoce como C y R1 se conoce como D. Pues que nos quedaba aquí A e teta de 2 más B e teta de 3, que sería el R3, R4 sería C e teta de 4 y R1 sería D e teta de 1, ¿correcto? Ese sería, pues, digamos que el primer paso. Después de que ya vamos en este primer paso, ¿qué vamos a hacer? Esto está referido como tal a lo que conocemos como posición, ¿sí? Posición. Entonces, como está referido a lo que está como posición, recuérdese que nosotros tenemos que diferenciar respecto al tiempo. Diferenciar respecto al tiempo no es más que aplicar la derivada que nosotros hacíamos anteriormente. Por consiguiente, fíjense que yo voy a empezar a derivar esto. Digo, la derivada del primero, que sería A' por el segundo quieto, más el primero quieto por la derivada del segundo, que ya lo expliqué cómo es, y así lo hacemos para cada uno de ellos. Ahora bien, en este punto, fíjense que todos los que están acá con esta rayita quieren decir que van a ser cero. ¿Por qué? Porque les explicaba, pues como es B', yo tengo un eslabón que es rígido, no va a cambiar su magnitud durante la rotación, entonces pues, todo esto se nos cancela. Nos queda solamente este término de acá, nos queda este término de acá y nos queda este término de acá, ¿correcto? Cuando nos quedan esos términos, pues fíjense que este de teta de 2 sobre dt, pues sabemos lo que vemos aquí en el siguiente, que este de teta de 2, pues ¿quién es? W2. ¿Quién es de teta de 3? W3. ¿Quién es de teta de 4? De teta de 4 de t, pues W4. Igualado a 0, pues venimos de nuestra ecuación de cierre. Después de que tenemos ya esta ecuación derivada y lo que nosotros pues nos sirve, ¿sí? Lo que a nosotros nos sirve, porque ya vimos que por qué no nos sirve ese prima, ¿correcto? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. W2 pues correspondería a la velocidad angular de 2, la velocidad angular de 3 y la velocidad angular de 4. El D, que miren que acá, por ejemplo, pues aquí me apareció D,
mire, aquí está D, pero aquí yo dije que de una D era 0. ¿Por qué? Porque es que miren que cuando yo derivo, pues voy a encontrar en una expresión que sería D'. En D', pues vemos que como es tierra, pues no va a cambiar como tal la distancia entre tierras. Y el otro término me refiere a una velocidad angular. Y la velocidad angular de tierra, pues ¿qué velocidad angular va a tener? No va a tener velocidad angular. Por eso es que acá nosotros ya no vemos, aquí no vemos, desde acá no vemos a D. Y acá decíamos que D es igual a 0. Haciendo esa aclaración, pues lo que voy a hacer es tomar la expresión de Euler, ¿sí? Transformarla, pues tenemos que AI W2 y este Euler, como lo hacíamos anteriormente, pues queda coseno de teta 2 más I seno de teta 2. Más BI W3 coseno de teta 3 más I seno de teta 3 menos CI W4. Transformamos esto que quedaría esto, o sea, este E y teta 4, pues ya lo hemos visto, pues es esto que está acá, ¿sí? Coseno de teta 4 más I seno de teta 4, ¿correcto? Expresándolo en su forma compleja. Después de esto, fíjense que yo tengo que multiplicar cada uno de ellos para modificar pues los signos, porque mira aquí tenemos un I por I, cuando sabemos que I por I es I cuadrado, e I cuadrado es igual a menos 1. Yo llego y multiplico, entonces AI coseno de teta 2 por W2. Ahora, este por este, pues que nos queda ¿quién? A por I. Entonces, I por I cuadrado. E I cuadrado es menos 1. Entonces, pues que nos queda este negativo. Seno de teta 2 W de 2 más BI coseno de teta 3 W de 3. I por I otra vez, entonces nos queda menos 1. Está el menos que está acá. B seno de teta 3 por W de 3 menos CI coseno de teta 4 W4. Aquí como este es menos y I por I es I cuadrado menos 1, menos por menos da más. Entonces aquí por eso que nos queda más C seno de teta 4 W4. Ahora sí, con esta ecuación de acá, yo lo que puedo plantear es mi parte real y puedo plantear mi parte imaginaria. Con eso yo puedo plantear mi parte real y yo puedo plantear mi parte real y parte real y parte imaginaria, como lo tenemos aquí en las dos ecuaciones. Miren. Entonces, observamos. Pues este término que está acá, ¿para dónde se va? Este término se va para PR o para PI. Pues fíjense que como tiene el imaginario I, pues lo vamos a pasar para la PI, la parte imaginaria. Miren, A coseno de teta 2 W2. Este para dónde se va, pues fíjense que no está multiplicado por ningún imaginario, pues quiere decir que va a nuestra parte real, sería menos A seno de teta 2 W2, multiplicado por el imaginario, pues se va a la parte imaginaria, mírenlo acá, B coseno de teta 3 W3, parte real, mírenlo acá, parte imaginaria porque está multiplicado por I, entonces lo colocamos en la parte imaginaria o en la ecuación imaginaria, y este iría para la parte real, lo observamos acá. Entonces miren que ya tenemos una ecuación para la parte real, una ecuación para la parte imaginaria, partiendo como tal de mi ecuación de cierre, de mi derivación respecto al tiempo. ¿Correcto? Después de que obtenemos eso, pues lo voy a organizar. Lo voy a organizar para calcular W3 y W4, utilizando la regla de Cramer, para determinantes. Entonces, cuando lo organicé, básicamente, pues miren que dejé esta parte de la ecuación sin mover. Y esto que lo conozco, yo conozco A, yo conozco A, yo conozco W2 y conozco teta 2. Entonces, esto que conozco lo pasé al lado derecho, de tanto la parte real como la parte imaginaria. Con esto, yo ya puedo plantear los determinantes a través de la metodología de la regla de Cramer. ¿Sí? La regla de Cramer. ¿Cómo es la regla de Cramer? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Entonces acá, fíjense que lo que me decía Cramer que es, pues usted tiene que coger esta parte que es la que no conoce y determinar y sacar su determinante.
¿no? Eso sería como la determinante del sistema. Esa determinante del sistema que la llama acá delta ds, esa determinante del sistema, pues acuérdese que yo tengo que hacer. Pues acá tengo una matriz de 2 por 2, multiplico este por este menos este por este. Entonces, este por este lo multipliqué, mire, multiplicamos b por c, menos por menos da más, seno teta 3, coseno teta 4, w3, w4, menos este por este, lo vemos acá, bc, coseno de teta 3 por seno de teta 4, w4. Esa sería la determinante del sistema. Cuando tenemos la determinante del sistema, ahora tenemos que encontrar delta de x. Pero ¿cómo sacamos delta de x? ¿Qué quiere decir delta de x según Cramer? Pues usted puede decir que este es mi delta de x, este es mi delta de y. Si yo digo que voy a encontrar mi delta de x, quiere decir que voy a encontrar la variable desconocida que va a ser w3. Cuando yo voy a encontrar delta de x, lo que tengo que hacer es reemplazar estos dos términos por lo que yo conozco. Si observa acá es como quedó planteado. En delta de x, lo que teníamos inicialmente en nuestra columna, veíamos que acá tenemos este b, pero entonces yo lo reemplazo por lo que conozco, que es lo que conozco al lado derecho de la ecuación parte real e imaginaria, y este lo dejo sin tocar, porque yo lo hago acá para encontrar pues w3. Cuando hago ese delta de x, fíjense que ese delta de x, pues como lo encontramos, lo mismo. Planteamos 2 por 2, multiplicamos este por este, entonces a por c, seno teta 2 w2, coseno teta 4 w4, que sería este término que está acá, menos este por este, entonces menos, y aquí menos sería más, a por c, coseno teta 2 w2, seno teta 4 w4. Pero según Cramer, ¿qué me decía? Pues tiene que coger ese delta de x y lo tiene que dividir entre ¿quién? Entre la determinante del sistema, que sería delta ds. Este delta ds que está acá abajo, fíjense que es el que calculamos acá, el que encontramos acá. ¿Sí? Es el que encontramos acá. Este es el que encontramos acá. Y ese sería el delta de x haciendo el cambio que les comentaba. Después de eso, fíjense que sencillamente usted lo que va a encontrar que es, pues arriba fácilmente usted lo que puede hacer es decir que sacamos factor común AC. Mira, aquí tenemos AC, acá tengo AC, saco factor común AC, acá tengo W2, tengo W2, tengo W4, W4, saco factor común W4. Nos quedaría sacando factor común, pues menos, tiene menos 0 para acá, menos seno de teta 2, coseno de teta 4, más coseno de teta 2, seno de teta 4. Abajo también verificamos que podemos sacar factor común BC, W3 y W4 sacamos factor común, nos queda seno de teta 3, coseno de teta 4, menos seno de teta 4, W4, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Miren que nosotros, ustedes pueden recordar que tenemos una identidad trigonométrica. Con la identidad trigonométrica nosotros vamos a llegar a esta expresión que está acá más cortica. La entidad trigonométrica que nosotros podemos usar acá es la que nos decía que el seno, ¿sí? El seno de alfa menos beta, que es como la identidad general, va a ser igual a ¿quién? A seno de alfa, ¿sí? Va a ser igual a seno de alfa coseno de beta. Menos, voy a seguir aquí abajo, coseno de alfa seno de quién? Seno de beta. Esa es la identidad trigonométrica general. Si nos vamos acá, esto que está acá, ¿es esto? Sí. Miren que el negativo, menos tanto, esta expresión que está acá, que viene acompañada del negativo, ¿cuál sería? Esta de acá. ¿Cuál sería la inicial? Esta de acá. Miren que comenzamos con seno de alfa. ¿Qué quiere decir? Que nos quedaría esta expresión, si la llevamos a esta identidad, nos quedaría seno de alfa, que ¿quién sería alfa acá? Seno de teta 4 menos beta, ¿quién sería beta? Teta 2. Entonces sería seno de teta 4 menos teta 2. En la segunda, pues si aplicamos la misma identidad econométrica, nos quedaría seno de teta 3 menos teta 4. Pero fíjense que aquí yo puedo cancelar W4, cancelo W4, cancelo C, cancelo C. Pero miren que aquí
en esta ecuación todavía no estaba apareciendo W3, pero ¿qué pasa con W3? Está viendo, es como si usted lo pasara aquí a multiplicar. Este delta de X sobre delta de S es igual a ¿quién? A W3. ¿Y este W3 de dónde sale? Pues este W3 sale aquí de la misma ecuación. Lo pasé para acá y yo sé que cuando lo paso por acá, yo sé que cuando divido delta de X sobre la determinante del sistema, pues voy a encontrar W3, que es lo que yo les explicaba acá desde el inicio, que si yo, digamos que si yo quiero encontrar W3, pues reemplazo lo que conozco en esa columna para encontrar W3, utilizando ese delta de X, ¿correcto? Entonces miren que ahí encontramos W3. Ahora, si yo quiero encontrar W4, pues es exactamente lo mismo, solamente que ¿se acuerdan que teníamos aquí delta de X y aquí tenemos delta de Y? En el pasado, si queríamos encontrar W3, pues llegaba y colocaba lo que conocía en esta columna, pero aquí como es al revés, yo ya conocí W3, ahora cojo delta de Y, voy a calcular mi delta de Y, quiere decir que esa columna delta de Y, pues lo voy a reemplazar por lo que yo conozco. Para encontrar delta de Y sobre delta de S, pues ¿qué sería? W4. Cogemos delta de Y, resolvemos nuestra matriz, que es multiplicar este por este, entonces menos por menos da más, AB, seno de teta 3 W3, coseno de teta 2 W2, menos A por B, coseno de teta 3, seno de teta 2 W2, sobre la determinante del sistema, que fue la que ya calculamos, que es esta de acá, sobre la determinante del sistema, ¿correcto? ¿Qué podemos hacer ahora? Lo mismo que en el anterior caso. Observamos que yo puedo aquí sacar factor común AB, W3 y W2 sacamos factor común, aquí abajo sacamos factor común BC, W3 y W4. Miren que este W3 pues lo cancelo B con B y acá abajo nos queda W4. Ese W4 está viendo, pasaría a multiplicar, en el que yo diría que delta de Y sobre delta de Z y Z y sobre delta de Z, como vemos acá, pues donde sale el W4, pues W4. Este de acá pasaría acá, que sería como tal, pues la velocidad angular que yo voy a encontrar. Nos queda aquí esta expresión, pues AW2 sobre C, esto de acá utilizando la misma identidad trigonométrica, usted la puede verificar, nos quedaría seno de teta 3 menos teta 2 y abajo nos quedaría seno de teta 3 menos teta 4 y ahí encontraríamos W4, ¿sí? Encontraríamos como tal W4. De esa forma, utilizando la regla de Kremer, pues podríamos encontrar las velocidades angulares. Esas velocidades angulares que estamos encontrando ahí, pues fíjense cómo están dando positivas. Si me dan positivas y yo asumí desde el inicio como tal estas direcciones, si me dan positivas y asumí esas direcciones, pues quiere decir que las direcciones están correctas. Si me llegara a dar W negativo, pues quiere decir que la dirección pues hay que modificarla. ¿Sí? La dirección como tal hay que modificarla. Ahora bien, me dice que encuentre la velocidad de A. Fíjense que la velocidad de A indirectamente pues ya la encontramos, ¿sí? La velocidad de A ya la encontramos, vamos a ver que sí. Miren que cuando yo planteaba acá mis ecuaciones de cierre y les explicaba, miren que la velocidad de A está relacionada con el vector A, con A. Y miren que este A nos queda aquí, por ejemplo, AI W de 2 coseno de teta 2 más I seno de teta 2, ¿correcto? Esta expresión que está acá nos está diciendo que esta como tal es la velocidad de A. La velocidad de B, fíjense que la velocidad de B, resolvemos aquí un momento, la velocidad de B pues está representada por C. Entonces vamos a donde está C y aquí donde está C, este de acá, me está representando como tal la velocidad en C, que es ICW4 coseno de teta 4 más I seno de teta 4. Esta como tal es la velocidad en C. Y la velocidad relativa está representada por B. Entonces fíjense que la velocidad relativa va a estar representada por esta expresión que está acá.
Esta expresión que está acá es ¿quién? La velocidad de BA, ¿correcto? Entonces, de esa forma, pues fíjense que esta es la velocidad. Entonces yo llego y la transformo. Pues cuando digo que la transformo, pues que aquí ya la multipliqué. Nos queda esto, ¿cierto? De esto de acá, pues fíjense que miremos solamente para el caso de velocidad de BA, la velocidad relativa. Usted ya lo puede hacer para la velocidad de C y la velocidad de A. Usted observa que en estos dos términos yo saco factor común B, puedo sacar factor común W3 y nos quedaría por I coseno de teta 3 menos seno de teta 3. Entonces ya al final usted podría decir que esta como tal es igual a la velocidad de BA. Es igual a la velocidad de BA. Usted pues lleva la misma expresión tanto para C y tanto para A. Y de esa forma, pues usted puede encontrar las velocidades lineales y las velocidades angulares utilizando ecuaciones de cierre, utilizando la expresión de Euler, utilizando la álgebra compleja y utilizando, por ejemplo, la regla de Cramer para encontrar las determinantes y a través de esa metodología encontrar lo que es W3 y lo que es W4. Con ello, pues, damos como tal, pues, por vista la metodología para poder analizar las velocidades dentro de un mecanismo plano, ¿correcto? Muchas gracias.